Buenas. Hoy hablaremos sobre la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla desde 1953 al año 1957. Mi nombre es Andrés Felipe Valencia Chará y será presentado a la asignatura de Historia, Política Social y Económica de Colombia, al docente Alejandro Pérez y Soto Domínguez. Hablemos un poco de su biografía. Tengamos en cuenta que el general Gustavo Rojas Pinilla nació el 12 de marzo de 1900 en Tunja y murió el 17 de febrero de 1975. Fue un militar, un ingeniero civil, un político y un dictador colombiano. Durante su carrera fue apodado como el Burrutín debido a las primeras sílabas de su nombre. Hay que tener en cuenta que inició su carrera militar en la Escuela de Cadetes de Bogotá en 1917 y luego viajó a Estados Unidos donde obtuvo el título de ingeniero civil en 1927. Posteriormente participó en la guerra contra Perú y durante su gobierno de Mariano Ospina Pérez fue nombrado ministro de Comunicaciones, supervisor de las tropas de las Naciones Unidas que enviaron a la guerra de Corea y bajo la presidencia de Roberto Urdaneta fue designado general de las Fuerzas Armadas. Su toma del poder. Antes de este contexto hay que decir que Colombia estaba atravesando una de las crisis más polémicas de su siglo, del siglo XX, donde fue asesinado Jorge Luis Gaitán en el año 1948. Una secuencia que durante años va a llevar a unos sucesos de violencia, eh, violencia bastante fuerte entre liberales y conservadores. Una violencia que trae como si unos candidatos que van a asumir el cargo de presidencia y que van a traer consigo unos intereses y unos privilegios que solo van a garantizarse a unos pocos. Cabe decir que el estallido de esta violencia va a tener su participación un enfoque bastante conservador, donde en los años 50 va a ser por fin derrocado y pues reemplazado. Antes de esto estaba Laureano Gómez, que en síntesis fue derrotado por Gustavo Rojas Pinilla. Eh, Él tuvo la participación y fue bien recibido en varios sectores del país. Su gobierno fue tomado mediante acciones pacíficas. No recurrió a ningún tipo de violencia. Curiosamente, en una época de violencia subieron acuerdos y se pudo llegar a un, a un punto que, digamos, no llevara a escenarios más trágicos. En esto se lleva un acuerdo totalmente gratis y por fin el general Rojas Pinilla asume directamente su cargo eh, y toma sus respectivas medidas. Dentro del contexto hay unos análisis que, digamos, no se efectuaron bien. Los historiadores dicen que eh, Rojas asumió el mando con el apoyo del expresidente Mariano Ospina, quien lideraba la facción progresista del partido contrario a Gómez, y varios líderes relevantes del conservadurismo como Alvear y el propio Urdaneta. El plan inicial era que Rojas le entregara el mando a Urdaneta, pero este lo rechazó. Luego se lo ofrecieron a Ospina, quien también lo rechazó. Finalmente, al no haber nadie que asumiera la presidencia, Rojas tomó el poder a nombre propio para hacer como como al haber ese esa discusión de cargos, pues nadie asumió, pues él mismo se autoproclamó, por así decirlo, ¿no? Hubo una censura y represión que caracterizó mucho la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, eh, principalmente los enfrentamientos con la prensa. Hubo expedición de normas legales que pretendían proteger a funcionarios de injurias y calumnias. También fomentó la
creación de prensa estatal y paraestatal, subsidiada por el gobierno, el hostigamiento legal, tributario y comercial a los políticos de oposición, y el 6 de marzo de 1954 se ordenó por decreto que todos los periódicos del país debían ceñirse al relato de los hechos y evitar la interpretación. Su gobierno cerró la unidad semanario editado en Bogotá y dirigido por Belisario Betancur por publicar un manifiesto en contra del gobierno. Al mes siguiente se dictó un decreto que establecía la pena de prisión de 2 a 5 años para quien difamara el gobierno militar. Como bien decía, en sus acciones políticas se comenzó a suprimir la libertad de prensa y se controlaron los medios de comunicación, pero se crearon emisoras y publicaciones estatales. Hay que tener en cuenta que durante su gobierno se prohibieron el porte de armas de fuego hasta el año 1955, que fue su legalidad. Se reconocieron muchos derechos a las mujeres en política, entre ellos el más importante y garantizado fue el voto femenino. Aquí comienza a tener relevancia el papel de la mujer en la política y en Colombia principalmente. Después de una larga lucha sufragista que tuvieron durante el siglo XX, en Colombia se comenzó a reconocer que las mujeres también tenían el derecho a participar en la política, también tenían derecho al voto y principalmente tenían derecho a la igualdad. Se continuó con la persecución de los protestantes, una medida que es bastante, analizando principalmente esto. Algo que es muy curioso, que sigamos en un periodo donde se garantiza a la mujer eso, porque los protestantes no tenían los mismos derechos, ¿no? Porque se persiguió mucho a esos protestantes y también tenían sus credenciales, su forma de ver, pues sí, la vida, ¿no? La política ya no intervendría en los asuntos de la Policía Nacional, es decir, se despolitizó y pues pasó a estar encargada del Ministerio de Guerra en ese entonces. Policía, política iban juntos como sea, pero a partir de esta dictadura ya no pasó a ser de la política esto, sino el Ministerio de Guerra. Se crea la DANE, un departamento administrativo, como bien sabe, donde realiza los censos, toma estadísticas, hace análisis, se toman distintas muestras para sacar conclusiones y tomar decisiones. Y se aumenta la tasa de impuestos para los más ricos de la sociedad. Estas acciones económicas de infraestructura incrementaron el impuesto del 5 al 14% en aquella época, inclusive para los más ricos, ¿no? Como venía pronunciando anteriormente, donde pues debido a estas políticas se buscó que los menos privilegiados tuvieran la adquisición de bienes o que pudieran tener alguna ayuda por parte del Estado. En estas también se crearon 2 bancos públicos, que fueron el ganadero y el cafetero, y pues como siempre no se tuvo la aceptación por parte de los bancos privados al considerarlos como competencia desleal. Eso es la pelea que se lucha, ¿no? Principalmente entre lo público y lo privado. De manera competencia desleal, ya que en lo público pues se garantiza mejor pues los beneficios del ciudadano, ¿no? A no tener que abonar por algo que se construyeron numerosas obras de infraestructura, iniciando con la construcción del aeropuerto de Dorado, sus primeras construcciones, la construcción de acueductos y alcantarillados en el pueblo en distintas regiones. Se inauguran estadios de fútbol como el Manuel Murillo Toro de Ibagué, y se ordena la construcción del estadio de Independencia en Tunja, Boyacá. Se hacen unas reformas sociales y políticas durante su periodo. Entre ellas, cabe recalcar que se introdujo la televisión en el país,
En este medio donde no existía, se inauguró la televisión nacional, propio medio, como propio estamento de nuestro país, como propio se vela por los derechos de los indígenas, la poblaciones vulneradas y su integración en el Estado comienza a integrarse. La autonomía urbana comienza a ser importante, se automatiza, y rural también para el fortalecimiento de las comunicaciones. Se impulsa la educación y la cultura principalmente. Se fortalece la educación popular práctica y tecnológica en el superior. Muchas cosas importantes hay que recalcar de su dictadura, como la creación de escuelas, colegios y universidades, entre ellas la Universidad Pedagógica de Colombia. Impulso de la cultura popular mediante los medios tecnológicos, la televisión, la radio, el teatro, la imprenta y los medios que llevan a la superación cultural. Después de unos años, es curioso decir que el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, a pesar de que fue reelegido, ya varios sectores comenzaron a decir que no podía hacerse la reelección. Entre unos años, casi entre el 70 para allá, él crea su propio partido. Curiosamente en ese entonces se postula, ¿no? Pero arrebatada su participación en la presidencia por un robo de elecciones, ¿no? Que llevaría después a la creación de lo que hoy es el M19. Pero debido a estas políticas y a estos avances que realizó, se puede decir que muchas personas quedaron satisfechas con su participación en su gobierno. Se puede decir que el SENA también se introdujo aquí entre los fortalecimientos de la educación. Ya las personas podían acceder a la educación, tener, por así decirlo, un título que les garantizara su participación profesional dentro del territorio colombiano. Uno de los importantes acontecimientos durante la época, los estadios, la televisión como un medio de comunicación fundamental, y muchas cosas que impulsaron la cultura y que velaron por los derechos de muchos sectores que se veían afectados. Muchas gracias.